Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a encender las redes sociales. Si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco, y en especial a sus parejas más icónicas, saben perfectamente de quiénes estamos hablando. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ese nombre resonará en sus mentes porque, como dice nuestro título, Kerem Bürsin busca volver con Hande Erçel, sus palabras revelan todo. Así es, vamos a sumergirnos en los últimos rumores, las señales sutiles y sobre todo, en esas declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas de reconciliación. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle ese botón de suscripción que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles las noticias más jugosas. Y por supuesto, si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí. Vamos a ir directamente al grano, porque sé que están ansiosos por saber qué está pasando entre Kerem y Hande. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda alguna, una de las más queridas y seguidas en Turquía y más allá. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus fans, los Hansel, se enamoraron perdidamente de ellos como pareja y esperaban que su amor traspasara la ficción para convertirse en una historia de cuento de hadas en la vida real. Y durante un tiempo eso pareció ser exactamente lo que estaba sucediendo. Compartieron innumerables momentos en redes sociales, desde viajes hasta sencillos gestos de cariño que alimentaban la fantasía de sus seguidores. Eran la pareja perfecta a los ojos de muchos, guapos, exitosos, carismáticos y con una conexión que parecía genuina. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Hace ya un tiempo que la pareja anunció su separación, y desde entonces el silencio mediático ha sido, en gran parte, la norma. Pero, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Ha sido un adiós definitivo o solo un hasta luego? La pregunta que muchos se hacen es si Kerem Bürsin está intentando reconquistar a Hande Erçel. Y la respuesta, al parecer, podría ser un rotundo sí. Últimamente han estado surgiendo una serie de indicios, comentarios y movimientos por parte de Kerem que apuntan en esa dirección. No estamos hablando de simples suposiciones, sino de declaraciones que, analizadas con detenimiento, dejan entrever un deseo de querer intentar una vez más esa conexión especial que tuvieron. Empecemos por las palabras de Kerem. Recientemente en una entrevista, se le preguntó directamente sobre Hande y, en lugar de evitar la pregunta o dar una respuesta evasiva, Kerem fue sorprendentemente abierto. Dijo algo así como, Hande es una persona increíble. La respeto mucho y siempre le desearé lo mejor. Hemos pasado por momentos maravillosos juntos, y esos recuerdos siempre estarán conmigo. Hasta aquí podría parecer una simple muestra de respeto hacia una expareja, algo maduro y cordial. Pero, ¿dónde está la clave? La clave está en la forma en que lo dijo, en el tono, en la mirada. Parecía haber una nostalgia en sus palabras, una melancolía que sugería que algo más que un simple recuerdo lo impulsaba a hablar de ella con tanta calidez. Además, Kerem ha sido visto frecuentando lugares donde se sabe que Hande suele estar. No es que sea un detective privado, pero las coincidencias se acumulan. Se le ha visto en eventos a los que ella asistía o en el mismo vecindario. Y aunque esto podría ser simplemente una coincidencia, en el contexto de sus recientes declaraciones, toma un significado completamente diferente. ¿Está Kerem intentando, de forma sutil, cruzarse en su camino? ¿Está buscando una oportunidad para hablar con ella, para reavivar la llama? Otro detalle importante es la forma en que Kerem ha reaccionado a las noticias sobre Hande. Cuando se le ha preguntado por su vida amorosa actual o por posibles nuevas relaciones de ella, Kerem ha mantenido una actitud distante, pero también con un atisbo de interés. No ha sido un no me importa tajante, sino más bien un espero que sea feliz, lo que de nuevo puede interpretarse de varias maneras, pero en este contexto, apunta a que en el fondo, sigue pendiente de ella. Y no olvidemos las redes sociales. Aunque ambos son muy cautelosos, a veces un me gusta a una foto antigua, un comentario discreto en una publicación que no tenga nada que ver con su relación pasada, o incluso un seguir mutuo tras un periodo de dejar de seguir, pueden ser señales de que la comunicación, aunque sea mínima, se ha reanudado. Y sí, nuestros fans detectives ya han captado algunos de estos gestos que han alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación. Pero, ¿qué dice Hande?
Ande Ercel, como es su costumbre, ha sido mucho más reservada. Ella siempre ha tenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, y rara vez comenta sobre sus relaciones pasadas o presentes. Sin embargo, en una de sus pocas declaraciones sobre el tema, insinuó que el tiempo cura las heridas y que el futuro siempre está abierto. Dijo algo como: cada experiencia te enseña algo. El tiempo nos dirá qué nos depara el futuro. Lo importante es ser feliz y estar en paz. Esta declaración, si bien genérica, deja una puerta abierta a la posibilidad de que ella tampoco haya cerrado completamente el capítulo de Kerem. Lo que parece claro es que Kerem Bürsin, al menos por lo que se desprende de sus últimas apariciones públicas y declaraciones, está haciendo movimientos. No son movimientos desesperados o públicos, sino más bien sutiles, calculados, pero con un mensaje subyacente: el deseo de recuperar algo de lo que perdió. Es posible que se arrepienta de la forma en que terminaron las cosas, o que se dé cuenta de que lo que tenía con Ande era especial y difícil de encontrar. Analicemos un poco más el contexto. Ambos son jóvenes, exitosos y han vivido la intensidad de una relación pública bajo los focos. A veces la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden pasar factura. Es posible que tras un tiempo de reflexión, ambos hayan madurado y se den cuenta de que lo que tenían valía la pena luchar. Kerem, con sus palabras, parece estar enviando un mensaje claro a Ande: todavía me importas, todavía creo en nosotros, y estoy dispuesto a intentarlo de nuevo. Los seguidores de la pareja, por supuesto, están divididos. Algunos están emocionados con la idea de verlos juntos de nuevo, soñando con el regreso de Senkalkam 2, o incluso una nueva serie juntos. Otros, sin embargo, creen que ya pasaron página y que es mejor dejar el pasado atrás. Pero lo que es innegable es que la posibilidad de que Kerem Bürsin busque volver con Ande Ercel tiene a todos pendientes de cada uno de sus pasos. ¿Qué tipo de acercamiento podría estar haciendo Kerem? Podría ser desde mensajes privados, hasta intentar coincidir en eventos sociales, o incluso buscar una conversación seria para entender que salió mal y si hay una forma de arreglarlo. Los rumores apuntan a que Kerem no está jugando, que sus sentimientos son genuinos y que está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en reconquistar a Ande. Es importante recordar que aunque las señales sean fuertes, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, la forma en que Kerem habla de Ande, la manera en que se insinúan ciertas coincidencias en sus vidas, y el innegable cariño que siempre ha habido entre ellos, hacen que esta posibilidad sea cada vez más creíble. Podríamos estar ante uno de esos casos en los que el tiempo y la distancia dan una nueva perspectiva. Tal vez ambos se dieron cuenta de que cometieron errores, o de que la vida les presentó desafíos que los separaron. Ahora, con la calma que da el paso del tiempo, Kerem podría estar sintiendo que es el momento adecuado para expresar su deseo de una segunda oportunidad. Piensen en la química que tenían en Senkalkam. Era algo que no se puede fingir. Esa chispa se trasladó a su relación real, y los fans se enamoraron de esa autenticidad. Si Kerem siente que esa chispa sigue ahí, y que Ande también lo siente, no sería extraño que intentara reavivarla. En resumen, los comentarios recientes de Kerem Bürsin, combinados con su comportamiento en redes sociales y la forma en que reacciona a las preguntas sobre Ande, sugieren fuertemente que el actor está buscando una reconciliación. Las palabras de Kerem, cargadas de respeto, nostalgia y un innegable afecto, dejan entrever un deseo de querer intentarlo de nuevo. Aunque Ande se mantiene más reservada, su propia filosofía sobre el tiempo y el futuro deja la puerta abierta a cualquier posibilidad. Así que, ¿es este el principio de un nuevo capítulo para Kerem y Ande? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, sus fans estarán observando cada movimiento, esperando ver si esta historia de amor turca tiene un final feliz, o quizás, un nuevo comienzo. Y esto es todo por hoy, familia. Hemos desglosado las pistas, analizado las declaraciones y les hemos traído la información más relevante sobre este posible regreso que tiene a todos en vilo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande deberían volver? ¿Han sido testigos de alguna otra señal que no hayamos mencionado? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Ha sido un placer estar con todos ustedes una vez más.
Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima.